Después vamos a pasar a lo que es la parte de exposición. Están los grupos 4 y 5 ahí por el WhatsApp que quería exponer el primero grupo 5. No hay problema con respecto a eso. Así que, bueno, si les parece, vamos a arrancar. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada, un poco para hacer el repaso? ¿Lo vieron conmigo? Hablamos del proceso administrativo, ¿sí? ¿Cuáles eran los pasos que tenía el proceso administrativo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe, de vuelta? ¿Se acuerdan cuáles eran ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Que hablamos de planificación y hablamos de los Sí. pasos que tiene el proceso administrativo. Hablamos de la planificación. ¿Se acuerdan qué era la planificación? Mm, ¿Qué era? Era el conjunto de etapas en la cual se realiza toda la administración de una empresa, ¿no? O sea, son todas las etapas que intervienen en una empresa, ¿no? Ese es el proceso administrativo. Entonces, Sí, la planificación es la primera de las etapas, ¿sí? Que estaba dividido en tres niveles, ¿se acuerdan? Planes estratégicos, tácticos y operativos. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? sí, la pirámide era. Bueno, claro, sí, la pirámide era, digamos, Sí, habíamos dentro de hablado esos de, planes, el de los tácticos, el táctico, por ejemplo, es el de la gerencia. Eso, claro, el táctico es el plan de la gerencia. Después tenemos los planes estratégicos, que eran los planes de la dirección. ¿Sí? exactamente. La característica fundamental que tenían los planes estratégicos era que no tenían o sea, apuntaban al largo plazo y no tenían una secuencia de pasos ya definida como para poder desarrollar, sino que tenían una situación de que, bueno, a mí me marcaban el norte, pero no me decían cómo llegar a ese norte. El plan táctico lo que hace es tomar el plan estratégico y empezar a definir cuáles son las acciones concretas para poder desarrollar el plan estratégico, ¿sí? Que eso es lo que cae a relación de los gerentes. Son los gerentes, los managers de la organización, los gerentes, digamos, los responsables de los sectores, son los que empiezan a bajar. Es decir, che, bueno, esto que define la dirección, ¿cómo lo hago efectivo? ¿Sí? Y después tenemos un último punto, que son los planes operativos, que son los planes que se desarrollan, que ya son bien técnicos y bien digamos, del piso de la organización, de la base de la organización, que definen cómo la organización va a hacer los distintos procesos para poder lograr tener los beneficios que quiere tener, ¿no? Habíamos hablado de que dentro de los planes operativos estaba, por ejemplo, lo que es un plan de producción, un plan de ventas, eh, un presupuesto, digamos, digamos, todo lo que sea, digamos, algo para cumplir, entra dentro de lo que es los planes operativos. Habíamos armado dentro de lo que es la secuencia de los planes de trabajo, digamos, de los planes de los distintos niveles de, de planeamiento, habíamos hablado que los planes operativos tenían un horizonte entre 6 meses y 2 años, que los planes tácticos estaban de a 3 a 5 años y que los planes operativos, que los planes estratégicos hablaban De 5 a 10. de 5 a 10. Habíamos hablado que también existían algo que llamaban planes fundacionales, que eran los planes que marcaban la misión, la visión y los valores. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era la visión de la empresa?
definición como ¿A dónde, hacia dónde va, a hacia dónde dónde queremos? va ¿No la era empresa. la filosofía de la empresa? Donde uno quiere llegar, ¿no? Claro. Dónde uno se ve en Es, unos ¿a años. dónde? Perdón, Mauro, que no te escuché Pero bien. no, dije más o menos lo mismo que Jorge, dónde se ve uno en una cierta cantidad de años, a dónde quiere llegar. Exacto. Pues, disculpen los me voy a poner los auriculares, porque se los escucho un poco bajo. Exactamente, es lo que decían ustedes. O sea, es mirar hacia dónde quiero llegar, ¿no? Obviamente que eso tiene que ser posible, ¿no? Uno de los conceptos básicos cuando hablamos de planificación estratégica es que lo que nosotros queramos plantear sea posible. Después teníamos la misión de la empresa, pues, que sería la razón de ser, digamos, la situación en que cómo deberíamos plantearnos, qué somos, qué satisfacemos, qué buscamos satisfacer en nuestro mercado. Y también muchas veces en la misión de la empresa se pone el horizonte, ¿no? Cuando hablamos de ser un referente en Capital Federal, ser un referente en Provincia de Buenos Aires, ser un referente regional. También hablamos de dónde, el universo de donde vamos a trabajar, ¿no? Y después el último que quedaba, que eran los valores, que era, los valores puntualmente habla de lo que, digamos, yo digo siempre que marca la cancha, ¿no? En el sentido de decir, y permite ver qué es lo que la empresa va a permitir hacer, o qué es lo que quiere hacer, o en qué ámbito quiere trabajar, y dónde no quiere trabajar. Generalmente los principales valores que ponen las empresas es cercanía al cliente, confidencialidad, valor agregado. Digamos, son todas situaciones que plantean, digamos, no sé, por ejemplo, trabajo en blanco. Son todos distintos tipos de aspectos que plantean cuál va a ser la razón de trabajo que va a tener la empresa, ¿sí? Obviamente que esto viene armado en el juego de presentaciones que habíamos visto en la clase pasada, habíamos hablado que estos tipos de planes lo que permiten posteriormente a tener definido estas situaciones de misión, visión y valores, que parece un poco cursi, pero la verdad es que es importante tener definido hacia dónde la empresa quiere ir. Uno de los puntos importantes que marca esto es que me permite definir en los distintos niveles cómo poder hacer una correcta priorización de proyectos, priorización de los diferentes tipos de actividades, como para poder definir a dónde gasto recursos, ¿no? Ya hemos hablado del Balance Scorecard. El Balance Scorecard es una herramienta de trabajo que lo que permite es definir de qué manera cada una de las acciones que toma la organización se pueden priorizar en base a cuánto esto afecta directamente a tener un resultado positivo en la misión y la visión y los valores, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto en promedio la última clase que nos vimos. También habíamos dicho cuando finalizamos la clase que cuando habíamos visto la pirámide que ustedes dijeron, habíamos hablado del concepto de que sigamos de arriba hacia abajo, bajo un entorno que se llama top-down. Nosotros íbamos a estar en un proceso de planificación y que si nosotros empezábamos a contarle al proceso de arriba qué es lo que estábamos haciendo, íbamos a tener un proceso de control, ¿sí? Digamos, de arriba hacia abajo se planifica, de abajo hacia arriba se controla, ¿sí? Eso es uno de los puntos que teníamos. Dentro de lo que es el proceso administrativo, que es lo que vamos a ver, habíamos hablado que había una parte estructural, ¿sí? Que eran los procesos de planificación y organización. Y después habíamos hablado de una parte dinámica, que son los procesos de integración, control, integración, dirección y control, ¿sí? ¿Por qué habíamos dicho esto? Porque los procesos de planificación y organización generalmente se hacen en un papel, se hacen en una idea, o sea, marcan ideas. El proceso de integración busca cuáles son los recursos que necesita para poder desarrollar este proceso administrativo, este proceso organizativo de una empresa. Y las áreas, tanto la de dirección como la de control, ya empiezan a hablarse de dinamismo porque
no, o sea, obviamente nosotros cuando llevamos a la realidad un proyecto, nosotros obviamente tenemos que tener un hilo conductor, pero la verdad es que no sale todo. Es muy raro que salga todo como lo escribimos en el papelito, ¿sí? Generalmente hay que hacer ajustes y esos ajustes obviamente son importantes de poder tener, ¿no? Por eso se llaman dinámicos, ¿sí? Bien, entonces, habíamos visto el proceso de planificación, que fue el que resumimos, el que hablamos después. Ahora pasamos al proceso de organización. ¿Qué es el proceso de organización? El proceso de organización, como cuando nosotros pensamos un proceso productivo que nosotros queremos que saque un marcador, por ejemplo, nosotros vamos a definir, si yo les digo cómo hacer un marcador, o como ustedes están haciendo el proceso del balde de 20 litros con Hernán, digamos, ustedes cuando piensan en el proceso productivo, ¿qué van a pensar? ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer un balde? La planificación. Está bien, pero qué difícil, pero Sí, la materia sí, prima, maquinaria. ya, o sea, ustedes van a agarrar la materia prima, la van a comprar, la van a poner en una inyectora, esa inyectora va a inyectar el material, digamos, después eso lo van a sacar, lo van a trabajar, van a inyectar tanto lo que es el balde, la tapa, la manija, y después la van a armar. Van a tener una secuencia de pasos. Cuando nosotros hablamos del proceso organizativo de una empresa, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a pensar a nivel proceso, digamos, de gestión, ¿sí? Nosotros vamos a pensar los distintos trabajos las distintas tareas que se van a tener que hacer para poder cumplir los diferentes tipos de resultados. Cuando nosotros hablamos de esta tarea, vamos a hablar de las tareas del proceso productivo en sí hasta el proceso digamos, de cómo tengo que hacer para pagarle a un proveedor, cómo tengo que hacerlo para hacer una compra, cómo tengo que hacer para contratar un recurso, digamos, cómo tengo que hacer para poder trabajar temas comerciales, digamos. Vamos a tener diferentes tipos de procesos que van a poder llevar adelante la generación de valor de la empresa, ¿sí? Digamos, no es solamente un proceso productivo, pero nosotros cuando pensamos una empresa vamos a pensar toda esa organización en sí, ¿sí? Cómo va a funcionar toda la organización. Y muchas veces pasa, por ejemplo, que cuando nosotros vamos al ámbito, digamos, de un emprendimiento, de una empresa que está de carácter incipiente o recién arranca, o muchas pymes, digamos que pasa que no están todos los sectores, que esto ya lo hemos charlado, digamos, no están todos los sectores bien documentados, sino que tenemos los multitasking, ¿sí? Personas que hacen una cosa, que hacen otra, porque no está bien planteada la parte de organización. Entonces, el segundo de los puntos es, cuando nosotros pensamos un proceso organizativo, lo que vamos a buscar es tratar de que el tiempo de trabajo que nosotros hagamos y la secuencia de actividades que nosotros tengamos que hacer para poder tener los distintos resultados que vamos a necesitar para operar, sean lo más sencillo posible, ¿sí? Que sea lo más fácil tener que poder realizar las actividades que queramos hacer. Obviamente vamos a buscar de que las situaciones sean lo más flexibles posible, que los procesos sean lo más flexibles posibles, aunque esto es cierto que muchas veces no se logra, ¿sí? Generalmente cuando nosotros hablamos de algún tipo de cambio en particular, obviamente vamos a tener siempre alguna situación puntual, pero el objetivo que nosotros vamos a pensar cuando pensamos una empresa que tenga la capacidad de respuesta lo más rápido posible y que obviamente sea flexible a cualquier situación particular que pueda aparecer del mercado. Sí, hay una frase que dice que antes los grandes se comían a los chicos, que ahora los rápidos se comen a los lentos. Entonces, cuanto nosotros tengamos la mayor capacidad de reacción ante las situaciones que pasan en el mercado, obviamente eso va a ser más fácil, ¿no? Si ustedes piensan, por ejemplo, ustedes analizan las compañías que había hace 20 años en el mercado, no sé, por ejemplo, un ejemplo
de dos empresas que yo conozco, que van a conocer ustedes también, que eran colosos en la década de los 2000, a principios de los 2000, y casi se mueren. Por ejemplo, uno es el caso de Blockbuster y otro es el caso de Kodak. ¿Sí? Blockbuster era una empresa, digamos, ¿todos conocen a Blockbuster? Sí, profe. Sí, sí. ¿Hay alguno que no lo conozca? Acá debe haber alguno que no lo conoce a Blockbuster, que nunca fue a Blockbuster. ¿Qué de los videos, profesor? Que es desubicado, el que preguntó eso, sí. Bueno, no me acuerdo de quién. A ver, ¿quién fue? No estoy viendo quién lo dijo. Si fuiste vos, 20 años. Jorge. Jorge, me estás mintiendo, pero bueno. Sí, No. Está bien. No, fue la de los videos, sí. No te estoy mintiendo, no. Quería sacarme la duda, nada más. Claro, no, porque nunca fuiste. Sí, había ido, sí. Te contaron. ¿Eh? Te contaron que existía. No, fui, pero pero bueno, la ubiqué enseguida, ¿no? Está bien. No, sí, bueno. O sea, Blockbuster. Un videoclub, digamos. Videoclub. Claro, o sea, era primero, o sea, para los más chiquititos, ¿cómo era nuestra vida desde los 10 años en adelante? O sea, había que rebobinar los VHS. por supuesto, porque si no te cobraban un adicional cuando llevabas el video. Exacto. Y si tardabas más, también. ¿Sí qué? Si te demorabas en devolverlo, también. Sí, claro. O sea, para que se den una idea, los más chiquitos, digamos, existían algo que llamaban videograbadoras. ¿Qué eran las videograbadoras? Eran un DVD, pero tipo un cassette. Entonces, claro, la verdad es que en su momento no había ni cable y uno tenía que ir, digamos, que iba y alquilaba, digamos, las películas eran muy caras, se alquilaban. Entonces los videoclubs eran, obviamente, bueno, Blockbuster fue algo, generalmente los videoclubs eran videoclubs de barrios. Y yo, que ya tengo 42, digamos, me acuerdo que mi papá había comprado el primer videograbador que tuvimos, lo había comprado cuando yo cumplí 6 años, que era para mi cumpleaños. Entonces, mi cumpleaños había sido que había invitado a mis compañeros de la primaria a ver una película a casa. Entonces, pero la película se alquilaba en el centro porque había un solo video. Era una situación bastante... Éramos felices igual. Bueno, el cuento está en que obviamente el videoclub se multiplicaron el negocio de los videoclubs, empezaron a haber videoclubs en el barrio, y después apareció Blockbuster. Blockbuster era una cadena americana que tenía, digamos, casi fue un monopolio del tema de todo tipo de videos. películas. Claro, tenías cualquier tipo de películas. Todo tipo de películas. Sí, no sé si tenía todo tipo. Blockbuster no sé si tenía todo tipo de películas, pero... Sí, había de todo. Sí, había de todo. ¿Te contaron a vos, Javier, que había de todo? Claro, no, en esas había partes que no podía pasar. Bueno, claro. Pero estabas loco por pasar. Sí, claro. La gente se muestra, ¿viste? Y hay que mostrarse. Bueno, el tema está en que, claro, Blockbuster a fines del 2000 fue el capo de Netflix, que hoy es uno de los capos de Netflix, a proponerle el negocio del streaming. ¿Sí? Que el negocio y el tipo le dijo no, que no era posible. Yo estoy tomando la que no iba a funcionar. Era Jorge. Que está. Bueno, la situación se da en que, claro, el tipo dice, no, mirá, por el nivel de velocidad de internet que había en ese momento, todo, y sí, la verdad que era muy complicado, pero fíjense que, digamos, 5 o 6 años, primero se empezó con bajar las películas, primero se empezó con hacer el internet casi un servicio básico, después se empezó con el tema de bajar películas, y después ya ahora directamente con el streaming la ves por internet directamente, ¿no? Y obviamente no van a encontrar un Blockbuster, ahora donde vi un Blockbuster el Pharmacy. Así que bueno, eso es una condición que fue pasando. Y otro caso es el de las cámaras Kodak. O sea, Kodak
suponía que ellos decían que la foto digital no era tan buena como la foto digamos, de rollo, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, por ahí esto sí, los que pelan canas, o sea, por ahí cuando me iba de vacaciones con mi familia de sangre, con mis viejos, ibas con un rollo de 36 fotos y ibas y analizabas justo el momento en que ibas a sacar una foto. Y después vos la llevabas a revelar y tardaban por ahí 2 semanas en revelarte las fotos. Y ni hablar en mi casa que, por ejemplo, por ahí terminabas viendo la foto de las vacaciones y la veías en junio. O sea, ya ni te acordás ni había sido. Bueno, todas esas situaciones, Kodak, yo no sé si sigue estando Kodak realmente, si está vendiendo todavía máquinas fotográficas, pero tuvo un problema muy grave porque perdió muchos años en el desarrollo de cámaras digitales por el tema de que ellos estaban empecinados en la decisión empresarial, era no vender, no vender cámaras digitales, sino seguir trabajando con el proceso de rollo fotográfico. Bueno, obviamente son empresas que no tuvieron flexibilidad y que perdieron. Y justamente uno de los puntos importantes que la empresa tiene que tener es tener flexibilidad ante los cambios y flexibilidad en la estructura también, ¿no? Para poder adaptarse a los cambios. Bueno, obviamente nosotros recuerden que nosotros vamos a trabajar siempre con una fórmula que es la fórmula de productividad. Esto yo se los digo el año que viene, se los voy a decir el año que viene, pero ahora ya los empiezo a inculcar. Digamos, nosotros vamos a tener una fórmula de trabajo que es la productividad, que es la relación entre lo que producimos y lo que gastamos para producir. Bueno, o sea, nuestras organizaciones tienen que producir lo máximo posible gastando lo mínimo posible, ¿sí? Y eso es un punto fundamental que cuando organizamos la empresa tenemos que tenerlo lo más claro posible. Y uno de los puntos importantes que tenemos que buscar dentro de lo que es la organización de las empresas es tratar de trabajar con el tema de la duplicidad de tareas. Una de las situaciones puntuales que se da cuando ustedes tienen que analizar el funcionamiento de una empresa, no hablo en el funcionamiento productivo de una empresa, que eso lo charlaremos el año que viene, si los que estén conmigo lo charlarán en estudio de trabajo, cómo analizar el proceso productivo. Pero en el proceso administrativo general, cuando uno plantea cómo es la estructura de funcionamiento de una empresa, uno de los principales aspectos que suceden cuando se está operando es el tema de la duplicidad de tareas, ¿no? De ver que hay varias personas que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces se busca el trabajo de centralización, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ratito de cómo se hace. Cuando nosotros hablamos de la organización de una empresa, vamos a hablar de dos conceptos que son fundamentales, ¿no? Primero, la división del trabajo. Definir quién tiene que hacer cada cosa y buscar que cada uno de esos sectores que tienen que organizar o tienen que tener tal resultado, poder lograr que sea lo más eficiente posible, ¿sí? Que gaste la menor cantidad de recursos. ¿Qué situaciones se van a pasar con el tema de la división del trabajo? Van a aparecer tres aspectos. El primero es la jerarquización. ¿Qué significa para ustedes jerarquizar? No, como lo dice la palabra, dar cargos y en base a esos cargos definir una cierta jerarquía para que haya un orden en cuanto a quién decide cada cosa, porque si todos tienen el mismo poder de palabra, pues termina siendo un caos. Claro, definir cargos y también definir responsabilidades, ¿sí? Un punto importante es la responsabilidad. Definir quién es el responsable porque cada situación, cada proceso que yo tenga que hacer en la empresa sea realizado de la manera adecuada, ¿sí? Ahí vamos a hablar un poquito también en un momento de la diferencia cuando veamos el tema de recursos humanos, y hablemos de la repartición de cargos y la definición de cargos, de definir la relación entre jefe y líder, ¿no?
pero definir quién va a ser el responsable y armarle la órbita de acción por la tarea que tiene que realizar es un tema de jerarquización, ¿sí? Y también un punto importante que vamos a ver que cuando veamos estructura organizacional, vamos a ver que independientemente de que una estructura funcional, digamos que funcional es que a través de funciones, nosotros podemos tener, según el nivel que tengamos de jerarquía de la persona, obviamente va a estar en el organigrama más arriba o más abajo. Después vamos a hablar del concepto de departamentalización. El concepto de departamentalización trabaja de que si nosotros podemos definir qué sectores necesitamos o qué tareas necesitamos y esos los agrupamos a fin de ver de qué manera esas tareas se pueden hacer de manera más eficiente, vamos a tener los distintos departamentos que conforman una organización, ¿no? Podemos hablar del departamento de compra, departamento de finanzas, departamento de recursos humanos, departamento de producción, departamento de logística, departamento comercial. Son los diferentes tipos de organización, de sectores que vamos a tener que trabajar o que van a trabajar dentro de una organización. Cuando hablamos de sectores, vamos a hablar de áreas funcionales o, digamos, funciones, ¿sí? Vamos a hablar de un sector que va a trabajar de manera vertical, vamos a decir, ahora lo vamos a ver más en detalle. Y después, el último de los puntos va a ser el tema de la descripción de funciones, ¿no? Con cada uno de los engranajes que trabajan en el sector, cómo van a trabajar y qué responsabilidades van a tener para poder cumplir con los resultados que nosotros le estamos pidiendo como organización, ¿sí? Y después vamos a tener toda la parte de lo que es la coordinación, ¿no? Que es decir, bueno, ok, yo tengo todas las áreas funcionales. Ahora, ¿cómo tienen que interactuar? ¿Cómo tienen que poder desarrollarse u operar para poder conseguir obtener los resultados que tenemos, que podemos definir que tenemos en la empresa? Y ahí vamos a tener tanto los organigramas para definir un poco cómo va a ser la relación entre las áreas y las jerarquías de cada área, perdón, y vamos a hablar también hablando de empresas grandes, de los manuales de procedimiento, cómo se debe hacer cada una de las tareas que yo quiero realizar. Cuando nosotros hablamos de manuales, vamos a hablar que esto ya lo hemos hablado, cuando hablamos de procesos, obviamente van a aparecer los diferentes tipos de herramientas que hay para poder definir cómo deben hacerse las cosas. ¿A ustedes se les viene a la cabeza o escucharon hablar de una herramienta que puede servir para poder definir cómo hay que hacer determinada cosa dentro de una empresa? Herramienta en cuanto a, por ejemplo, no sé, el PMBOK. Puede ser un ejemplo. PMBOK, eso es apuntaba a algo por ahí un poquito más, Más simple. sí, más conocido que el PMBOK, ¿no? El PMBOK, creo que lo hablamos con Armada el otro día, pero el PMBOK, el PMBOK lo que hace es organizar cómo es la estructura de un proyecto, ¿no? Cómo se desarrolla un proyecto. Pero hay herramientas más simples que son muy conocidas, que se utilizan para poder documentar cómo las empresas funcionan. No sé si escucharon hablar alguna vez. ¿El SAP puede ser? El SAP es un sistema de gestión, pero hay algo que digamos que es digamos, el SAP es una herramienta, pero yo para definir cómo se hacen las cosas, ¿qué le suena cuando yo tengo que definir un procedimiento para hacer una determinada actividad en una empresa? ¿Le suena algo? Un sistema de calidad. Las normas ISO, ¿no? Exacto, las normas ISO. Las normas ISO son las bases, claro, son la base, digamos, o una de las bases que hay para empezar a hablar de los manuales de procedimientos, ¿sí? Lo que busca la norma ISO es obviamente que las empresas documenten lo que hacen en base a unos determinados parámetros o a unos determinados estándar mínimos, ¿sí? O sea, el concepto que busca la norma ISO es tratar de desarrollar la estandarización de actividades, ¿sí? Dentro de una empresa. ¿Y por qué busca la estandarización de actividades? Para sentar una base de que cuando se tenga que hacer una actividad todos hagan lo mismo y que si se mejora esa actividad todos la mejoren de la misma manera, ¿sí?
Bueno, esto es algo que, digamos, generalmente esto ya se está haciendo desde mi óptica, esto es mi impresión, no sé si alguno trabaja en calidad acá. No, trabajé muchos años yo en calidad. Bueno, ¿y cuál es tu opinión de las normas ISO, Jorge? No sé No, si o sea, trabajaste. son muy necesarias. O sea, si una empresa quiere auditar o vender al exterior, siempre piden, ¿no? O sea, que esté en formato de normas, todo el proceso, o sea, todo lo que es la empresa con todas sus etapas y desarrollos, o sea, el hecho de los procesos también y cada departamento dentro de la empresa tiene su gestión y su proceso de trabajo, ¿no? Que tiene que ¿Y estar cuál todo es, documentado. y cuál es la probabilidad de que una empresa que se presente a este tipo de situaciones no pase una auditoría? Y si no pasa una auditoría, porque hay, o sea, hay no conformidades, o sea, que faltan, eh, o sea, falta más documentación o más registros para esos datos tenerlos registrados y poder revelarlo y mostrarlo, ¿no? En caso de una auditoría externa, por ejemplo. Pero yo reitero la pregunta, digamos. ¿Hay probabilidades de que una empresa que se postule a esto, digamos, no pase una auditoría? Que se postula que decir. A certificar una norma de estas. No, Yo creo que siempre. no. O sea, antes de una auditoría externa, hay auditorías internas dentro de la empresa donde hay mejoras o posibles mejoras para llegar bien a la externa, ¿no? Mira, yo tengo un conocido que trabaja, que el suegro trabaja en un taller oficial de una conocida marca de autos que no es Volkswagen. Yo hablo de Volkswagen siempre, generalmente porque no trabajaba, pero no es Volkswagen. Este, el asunto está en que para poder seguir manteniendo la membresía que le da la terminal, le piden bueno, que obviamente que tienen que certificar ISO. Claro. Y entonces le dicen, bueno, vos para certificar ISO tenés que ir a tal persona, digamos, tenés que convocar a tal persona, que tal persona va a hacer el contacto con el ente regulador. Obviamente regulador hay uno que es TV, hay otro que es Veritas, Bureau Veritas, digamos que son los que son los auditores TIU, externos. TIU también, sí, ¿Eh? sí. Claro, TV, TV corta, digamos. Entonces, Esos son los más eh, duros. Digo. Tiu no sabía, no tenía idea de cuál era más duro que el otro. Pero lo cómico fue que esto es con Tiu puntualmente. eh, o sea, Tiu no hace nada malo, digamos. La terminal te pasa a un consultor, que el consultor te prepara todos los manuales de procedimiento, ya tiene todos los manuales de procedimiento preparados, vos tenés que borrarle el nombre, ponerle lo básico, Ah, digamos, ¿ves? y ahí vos llamás a Tiu y Tiu te certifica. Obviamente que tenés que hacer algunas situaciones, tenés que presentarlo. Si bien la empresa esta que yo les digo tuvo que implementar algunas cosas, porque obviamente Tiu te viene y te mira, o sea, si vos estás trabajando en un taller de reparaciones, te va a mirar, por ejemplo, ellos tuvieron bastantes cambios, tuvieron que trabajar en algunos cambios en lo que es el depósito de repuestos. Aparte, para que ustedes tengan una idea, digamos, o sea, si ustedes trabajan en un taller oficial, los repuestos tienen que ser Oficial, oficiales. originales. Claro, tienen que ser originales. Y la verdad es que si o sea, ustedes cobran un original, pero tienen uno de Warnes, digamos, obviamente que hay una diferencia. Bueno, justamente lo que las terminales quieren es que no haya de Warnes, que haya los repuestos originales. Bueno, ahí obviamente entran un mercado. De hecho, digamos, ha pasado en más de una oportunidad que en la terminal salen a buscar algunas piecitas de Warner porque el proveedor no entregó. Así que, digamos, esto es una situación por la. Pero bueno, a lo que voy yo, digamos, es que hay entes que certifican que la generación de manuales de procedimientos para poder mostrar las actividades que tiene que tener la empresa, ¿sí? Después, obviamente, hay
empresas que certifican por sí mismos, pero es una situación muy común hablar de, digamos, en este caso, de cómo tienen que trabajar la empresa a nivel organizativo general. Cuando nosotros hablamos de la forma que tiene una empresa para poder desarrollarse y poder trabajar, nosotros vamos a hablar de dos formas fundamentales de lo que es el proceso digamos, de organización de la empresa. El primero va a ser el enfoque orientado a funciones. ¿Qué es el enfoque orientado a funciones? El diagramar el funcionamiento de la empresa a través de una organización militar vertical, se llama. ¿Cómo es una organización militar vertical? Bueno, como la mayoría de ustedes conocen una organización. Va a tener una dirección, ¿sí? Va a tener unos mandos medios, una gerencia, van a tener la supervisión y después vamos a tener la operación, ¿sí? O sea, las órdenes se imputan de arriba hacia abajo, ¿sí? El director le dice lo que tiene que hacer al gerente, el gerente le dice lo que tiene que hacer al supervisor y el supervisor le dice lo que tiene que hacer a la operación, ¿sí? Y el control se desarrolla, o sea, la operación le rinde cuentas a la supervisión le rinde cuentas a la gerencia y la gerencia le rinde cuentas a la dirección, ¿sí? Va de arriba hacia abajo. ¿Qué situación problemática se genera con esto? ¿Qué es lo que pasa en las empresas trabajando de esta manera? Acá apelo a su experiencia. ¿Qué es lo que pasa entre las empresas cuando tienen que trabajar? Digamos? ¿Qué es lo que pasa entre los sectores de la empresa? No, que muchas veces buscan el bien del propio sector y no el bien en conjunto de la empresa, y se empiezan a armar teléfonos de compuestos. Exactamente. ¿Qué cosa positiva tiene este tipo de estructuras? Que se logra la optimización, se debería lograr la optimización en cada uno de los sectores del trabajo, ¿sí? Pero el problema que tiene este tipo de empresas es justamente lo que contaba Santiago, que la interacción entre los sectores muchas veces no es la mejor. Si nosotros, por ejemplo, miramos el pequeño organigrama, el ejemplo que tenemos en la presentación, ¿no? Tenemos un área administrativa, un área comercial, un área de producción y un área de productos, ¿sí? Si yo me pongo a pensar, digamos, vamos a suponer que tenemos una organización, un departamento comercial que funciona de 10, ¿sí? Que vende todo y más, ¿sí? Que puede vender, que hace excelentes publicidades, tiene muchas, es muy, muy exitista en su trabajo, digamos, tiene un montón de situaciones. Pero, o sea, yo analizo los indicadores comerciales, analizo el funcionamiento del área comercial y es perfecta, pulgar arriba. Y vuelvo con un área de producción y es medio pelo, digamos, que no cumple, que tiene algunos retrasos, que tiene problemas de calidad. Si nosotros analizamos el resultado global de toda la empresa, ¿no? ¿Qué resultado sería el global de la empresa? Que el comercial venda, que la producción produzca, que el producto sea bueno, digamos, que ingrese dinero a través del área de administración y finanzas, y que se le paga a todos los proveedores, toda la venta, ¿no? Todo ese funcionamiento sea lo más adecuado posible. ¿Qué va a pasar si uno de estos falla? Y se cae. O sea, tiene que ir Fallan todo. todos. ¿Eh? Si hay uno que no funciona, fallan todos. Se ¿sí? cae. Porque se cae todo. ¿Por qué? Porque la organización, en este caso particular, se trabaja de manera vertical, ¿sí? Desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero la generación de valor de la empresa no es vertical, es horizontal. Y trabaja cuando están todos los eslabones perfectamente alineados, ¿sí? Cuando nosotros vamos a poder lograr la verdad, o sea, digamos, vamos a empezar a generar valor cuando todas las estructuras tienen una interacción adecuada.
Generalmente cuando eso no pasa, nosotros lo que decimos es que tiene un concepto de barrera departamental. O sea, cuando nosotros tenemos quilombo, por ejemplo, el caso puntual de problemas es entre producción y calidad, si las tenemos separadas, entre producción y ventas, digamos, son aspectos que digamos, por los objetivos que le pone la dirección a cada uno, esas situaciones generan que obviamente los resultados de la empresa, no, digamos, los resultados entre las áreas sean lo más, eh, lo más disímiles posible. Porque, por ejemplo, ¿qué le van a pedir al comercial? La dirección que le va a pedir al comercial. Que venda más. Vende todo. ¿Y qué le van a pedir al de producción? Que Que saquen el produzca lo producto. máximo posible. Pero por ahí no le da horas extras, le pide que tenga los menores desperdicios posibles. O sea, y esa situación, esa tirantez entre uno y otro, lo que va a generar obviamente es que haya ciertos roces, ¿sí? Entonces, generalmente se dice que, por ejemplo, en producción y comercial se llevan como perro y gato, ¿sí? Entonces, esa situación particular que se genera, digamos, bajo bajo los esquemas, hace que haya muchos problemas y que sea difícil el poder trabajar de manera adecuada. Como hay autores digamos, o pensadores que detectaron que las empresas se organizan de manera vertical, pero que su generación de valor es horizontal, digamos que trabajan, ¿no? Empiezan a aparecer algunas áreas, como por ejemplo el área de supply chain, ¿sí? Esto yo creo que lo hablamos en la clase que estuvimos presencial, que hablamos un poquito del concepto de supply chain, que lo que busca es, digamos, cómo poder desarrollar o poder empezar a poner diferentes tipos de prolijar el proceso de manera horizontal, porque trabaja la parte de abastecimiento, trabaja la parte de logística, trabaja un poco de la parte de producción, trabaja un poco de la parte de entregas, digamos, busca ver cómo a través de tener responsabilidades en distintas áreas, poder a generar que el flujo horizontal se desarrolle. Si desde mi óptica, digamos, si la empresa funcionaría perfecto, el departamento de supply chain no debería ser necesario. ¿Cómo? La empresa no funciona de una manera adecuada, generalmente les cuesta funcionar de maneras adecuadas, empieza a aparecer en los departamentos de supply chain. ¿Sí? Digamos, eso es un punto importante o una definición que obviamente es una situación bastante básica lo que estoy planteando. Digamos, obviamente tiene toda una lógica el funcionamiento de supply chain y si les interesa este tema puntual, no sé, ¿alguno trabaja en supply chain acá? Bueno, si a alguno le interesa, digamos, Trabajo ese ahí. tema, perdón, Yo trabajo en Supply. Antonella, ¿y Sí. cuál es qué haces en supply chain? Programo la producción. Programar la producción. Sí. ¿Y qué te fijas? Y hay un montón de variables, pero en principio los cumplimientos que tenemos, la cartera que hay, porque dependo de otra fábrica. Bueno, las fechas a cumplir y la capacidad de planta que tengo, la productividad. Hay varias cosas. Bien, pero por ejemplo, supongo que si estás en supply chain trabajarás en la parte de logística, ¿no? Que te lleguen los productos, que los productos los puedas entregar, ¿o no? No, programo la producción de una planta. Mira, ¿y eso lo llaman supply chain? Está dentro de Supply, sí. Bueno, bueno, Trabajé igual en supply, en abastecimiento, en una logística y también estuve en Arcos Dorados en compras en supply varios años ahí. Y claro, ahí no. era lo que es cadena de abastecimiento, sí, es más eh, administrar stocks, dependiendo de un capital también, de cantidad de días de stock que tenés que tener, de la rotación de los productos, si hay productos que tienen vida útil corta o que son perecederos. Bien.
ahí te aparece el famoso FEFO, ¿no? Claro, el FEFO, el Working Capital, todas palabras que pues terminan siendo bastante Esa útiles. es- Sí. sí, bueno, busquen después lo que es FEFO, para los que tienen. Pero la verdad es que el departamento de supply chain, digamos, debería, si uno tuviese, digamos, yo, por lo menos en mi opinión, ¿no? Que si realmente la empresa trabajaría de manera adecuada, digamos, si se podría articular, el departamento de supply chain tendría menos, o sea, no tendría razón de ser, ¿no? Digamos. Pero bueno, es una opinión eso. Bien, cuando nosotros hablamos del enfoque orientado a procesos, ¿no? Entonces tenemos el enfoque orientado a funciones que lo que tiene es, trabaja con una estructura, digamos, vertical, digamos, militar vertical, se habla de vertical porque el de arriba demanda el de abajo, y están sectorizados cada uno de los puestos de trabajo, un área financiero, un área de compras, un área de producción, un área de calidad, un área de logística, un área de postventa, ventas y postventa. Y cuando nosotros hablamos del enfoque orientado a procesos, hablamos de digamos, de un planteo que aparece también con ISO, digamos, de cómo hacer que los silos, digamos, cómo podemos generar la horizontalidad de la organización. Entonces nosotros, cuando hablamos de enfoque orientado a procesos, lo que vamos a pensar o vamos a desarrollar son qué procesos deben de pasar en la organización para poder lograr desarrollar el concepto de generar valor de manera horizontal de una manera adecuada, ¿no? Entonces, fijémonos en una cosa. Cuando nosotros tenemos generalmente una organización, nosotros vamos a tener procesos que trabajan en la definición del producto, ¿sí? Procesos que trabajan sobre el desarrollo de lo que es la estrategia de ventas y la entrega de productos. Vamos a tener los procesos productivos en sí, digamos, vamos a tener una estructura horizontal, lo que se busca tratar de organizarlo de manera horizontal, la organización. Y después vamos a tener algunas situaciones que son los procesos de soporte. ¿Qué son los procesos de soporte? Los procesos que no generan valor en la organización, digamos, no están directamente alineados a la generación de valor, a los procesos core, los procesos que son los necesarios para poder entregar el producto, satisfacer la necesidad del cliente, sino que son procesos que los voy a necesitar, que por ahí van a tener que darme soporte para que mi producción pueda funcionar, mi departamento de compras pueda comprar, mi departamento de finanzas pueda cobrar y pagar, diferentes tipos de actividades que se pueden generar, que son soporte a todos, por ejemplo, bueno, finanzas, recursos humanos, legales, son diferentes tipos de actividades que lo que trabajan es tratando de dar valor a cada uno de los procesos de negocio que son importantes para el desarrollo de un plan, ¿sí? ¿Qué es lo referente a esto? Digamos que mientras que nosotros en el área por ahí de compras compramos para todo, por ahí tenemos dentro del área de producción una persona que compra, un comprador que compra, digamos, dentro del área de ventas tenemos otro comprador que compra lo que se necesita, digamos, pero que están directamente abocados a la generación de valor de su negocio, ¿sí? Que no es que tengo el sector, tengo compras, porque pongo el ejemplo de compras porque es el ejemplo puntual, tengo compras y tengo todos los compradores juntos, sino que cada negocio digamos, las responsabilidades de cada negocio se afectan directamente, trabajan directamente en poder desarrollar cuál es el mejor resultado para la organización, ¿no? Por ejemplo, los japoneses dicen que cuando uno tiene que, por ejemplo, tenés que analizar o trabajar en un proceso productivo, digamos, o trabajar en un determinado proyecto, en una determinada situación, tenés que tener a todas las personas que sean los referentes del proceso que yo quiero mejorar o que quiero trabajar, los tengo que tener todos juntos, ¿sí? Entonces ellos le dicen OVEA el trabajo, es O, B larga, E, Y, A. ¿Qué significa OVEA? Gran sala. Entonces, los tipos tienen a todos los referentes ahí, están todos ahí y vos estás en contacto con todas las personas que vos vas a necesitar para hacer tu trabajo. Bueno, esa es un poco la idea del proceso de la
generación por proceso, ¿sí? El proceso de Profe, organización, sí, yo que trabajo en Techin, bueno, Techin tiene, bueno, Techin y Tenaris, obvio, ¿no? Tienen una empresa que es Exiros, que es el grupo Techin, que se ocupa únicamente de las compras. O sea, como que está todo centralizado, las compras están todas centralizadas en Exiros. sí, Es como que, sí. o sea, no hay compradores, ponele en planta. No, vos mandás una solpe a Exiros y Exiros la levantan. Claro. Lo que pasa es que esa situación puntual lo que busca es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que hablábamos acá. Digamos, la característica de un proceso de organización por funciones, lo que busca es optimizar el proceso de compras puntual de eso. O sea, porque, por ejemplo, si vos tuvieras que hacer una compra general, ¿no? O sea, no sé, te hablo de compra de papel para la impresora, ¿no? Digamos, obviamente que si yo tengo centralizado el proceso de compra general, o sea, cuando vos tu área le pida una resma de papel, estoy poniendo un ejemplo por ahí irrisorio, pero cuando tenga que comprar, va a comprar para todos. ¿Y qué va a ganar? Va a ganar cantidad, o sea, va a ganar precio, va a ser más efectiva la compra. ¿Sí? Lo que pasa es que por ahí no es la misma, hablando, no es la misma velocidad la que necesita tu área para una adquisición que la que puede necesitar otro sector. No sé si me explico. Sí, como que en vez de hacer unas compras individuales, hacen como compras por mayor. Claro, igual estoy hablando del proceso de compra, estoy poniendo un ejemplo general, no es justamente orientado a las adquisiciones, ¿no? Yo lo que hablo es que si nosotros podemos hacer que la persona que sea referente de un determinado proceso, por ejemplo, una compra o un pago, estén directamente trabajando con que el responsable de ese sector o de esa situación sea el dueño del proceso, o sea, que si yo, por ejemplo, tengo la producción, soy el responsable de la generación de productos y tengo a una persona que me hace la adquisición de mis productos, la generación de compra de mi producto, y yo tengo parada una máquina, pues, digamos, si eso me retrasa el proceso productivo, obviamente que si yo, la persona me reporta a mí, obviamente yo tengo más margen de acción que si le reporta a un gerente de compras regional, ¿sí? O una empresa particular. Ese es el concepto que busca la departamentación por procesos, digamos. Tratar de buscar que la persona que esté desarrollando el proceso de negocio, digamos, esté Un directamente responsable. afectada a la operación. No, Jorge. Un responsable del sector, ¿no? Sería una cosa así. Sí, no, que realmente Proceso. a la persona le duela el tema, porque, o sea, por ejemplo, yo creo que lo conté la vez pasada, digamos, o sea, yo por ahí cuando trabajaba en relación de dependencia, trabajaba en producción, ¿no? Yo trabajaba de staff, pero trabajaba en producción, y necesitaba comprar una estantería, ¿no? Y yo iba al responsable de compras que tenía que decir, mira, yo necesito para la visita de la semana que viene comprar una estantería. Y el tipo me decía, sí, pero ¿sabes qué? Vos tenés que comprar la estantería, el otro tiene que comprar esta cosa, el otro tiene que comprar otra cosa. Y a mí las prioridades me las dio mi jefe, que mandá a saber qué onda. Entonces no. O sea, yo te la voy a comprar, pero te la voy a comprar después de comprar otras 3 cosas que a su criterio son importantes, pero a mi criterio no. ¿Sí? Obviamente, justamente cuando nosotros trabajamos bajo un enfoque funcional, vamos a ser muy efectivos en la reducción de costos, porque vamos a tener bastante optimizados los procesos. Y ahora lo van a ver en la filmina siguiente, por ejemplo, que tenemos acá, van a ver que justamente uno de los valores estratégicos del enfoque orientado a funciones, que es uno de los puntos que trabaja, no me acuerdo del T1000, cómo era el nombre de T18. 696. ¿Mi nombre, profe? Sí, porque para mí sos T1000, pero Ah, no. soy. Zoe, perdón, Zoe. Este, lo que vos decías, Zoe, por ejemplo, lo que apunta donde trabajás vos, obviamente es ser un líder en costos. ¿Sí? Porque obviamente, seguramente que su capacidad de compra
el sector va a ser hiper, o sea, la reducción de costos va a ser hiper. Ahora, a mí me gustaría preguntarte a vos como cliente si estás contenta con ese trabajo. Me decís que sí, bueno, buenísimo, se logró la perfección. Diego, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. ¿Qué haces, Bravo? ¿Cómo Buenas noches. estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Te liberaron? Ya estoy Buenas libre. noches. Ya me puse la ropa de fajina ya, en mi casa. A Bravo le tocó salir después de mucho tiempo de home office, le tocó caer en la oficina y estaba Sí, sí. triste con eso. Arranqué muy temprano. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, profe, por suerte. Bueno, Bien, todo bien, todo bien. me alegro. Bueno, perdón que te interrumpí, Diego, pero quería saludar. No, pensé que ibas a opinar algo, vos que sos comprador de... No, sí, que cada cual maneja. Sí, te escuché, bueno, las prioridades las va manejando cada uno y siempre cuando llegan cosas a la gerencia de compras, digamos, siempre hay cosas en la lista de espera, digamos. Entonces, digamos, cada cual tiene sus prioridades y tener un departamento centralizado de compras muchas veces hace que termine dependiendo de la, digamos, que el abastecimiento, digamos, o cuando te atienden cuando esas personas, cuando el departamento centralizado de compras va atendiendo a sus clientes internos, digamos, muchas veces termina atendiendo al que más pesa o al que más peso tiene la organización o el que más llegada tenga con el gerente general o así. Y muchas veces se terminan apagando incendios, digamos, no hay una planificación cuando está centralizado el departamento, pero al menos en mi experiencia, a veces hay que ir como contabas vos, tenés que terminar yendo al lugar y a decirle hola, ¿qué tal? Al jefe de compras o al comprador, y el tipo te mira y te dice, sí, ¿qué necesitas? ¿Y viste el mail que te mandé? ¿Qué mail? Ese que te dije que era urgente. ¿Qué cosa? ¿Qué era urgente? ¿No te acordás que me dijiste? Todo lo que tengo acá es urgente y te muestran una pantalla Claro. negra. Pero Dile- Hernán, discúlpame, ahí, o sea, yo creo que también, o sea, si llegamos al punto de lo urgente, siempre hay una falla en los procesos. Por supuesto, Sí, 100% de acuerdo. sí, Y más cuando coincido, todo es urgente, ¿no? coincido. Y aparte después Pero Antonella, ¿qué Sí. no es urgente? No, obvio que sí, pero bueno, hay cosas siempre que compiten en urgencia y siempre una vale más que la otra. Claro, una que es muy urgente y otra cosa que es recontra urgente. Ahí me Claro, o siento sea, si cuando hablar de una dicen, compra ligada a la producción y comprar la estantería, como vos decías, por más que te venga el CEO de la compañía, le decís, che, la estantería la vemos después porque, no sé, parás algo por ahí, no sé, pienso yo, ¿no? sí, a ver, yo puse el ejemplo de una estantería, la verdad que eran unos elementos que se llaman Trilogic, que eran todos unos elementos, no son estanterías, sino son unos elementos que se utilizan para hacer medios especiales para optimizar el proceso de producción, ¿no? O sea, pero por ejemplo, me decían, sí, bueno, yo compré esto, yo tengo que comprar esto, pero también tengo que comprar la aspiradora para limpiar los vidrios que se rompen de los autos cuando tenemos que cambiar un parabrisas. Y me vino uno a decir eso, no sé, esto por ejemplo literal que me había pasado a mí con ese comprador, ¿sí? Como que me boludeó un poquito bastante. Aparte yo era pibe y el tipo era un comprador experimentado y sufrí una boludeada marca cañón para hacer esto. Pasa en las mejores familias. Yo siempre Yo no digo lo que, hago. yo siempre digo que en las compras hay dos categorías, digamos, en la realidad. Están las urgencias y las emergencias, digamos. O sea, son esas dos categorías existen, digamos. Lamentablemente, ¿no? O sea, Sí, pero por ejemplo, si vos, con lo que plantea el enfoque orientado a procesos, ¿no? Si vos tuvieses un comprador asignado a tu proceso, lógico, por ahí el tipo puede comprender más las necesidades del proceso de negocio. lógico. Pero, obviamente, si ustedes se fijan, lo que hablamos de valor estratégico, de lo que es un enfoque y otro enfoque, y acá voy también a lo que decía Zoe, los enfoques orientados a funciones están pensados porque cada función optimiza al máximo su nicho de trabajo y obviamente son líderes en costo. Pero cuando nosotros trabajamos con un enfoque orientado a procesos, que cada uno de los engranajes que trabajan en cada uno de los procesos de trabajo entienden cómo funcionan y sufren el problema que tienen, obviamente por ahí no va a ser el más económico, pero sí puede llegar a ser el más eficiente en el resultado. ¿Sí? Después apuntamos a ver qué es lo que queremos, ¿no?
Ahora están de moda los business partners, ¿viste? Dentro de las organizaciones. ¿Qué significa business? No, por ejemplo, una función, no sé si alguno de ustedes sintió nombrar, pero las siglas en inglés que se usan en las multinacionales, al menos en el exterior, siempre son, por ejemplo, los HRBP, ¿no? O sea, los Human Resources Business Partner. Entonces, son personas de recursos humanos que en las organizaciones grandes lo que hacen es, digamos, tener un mayor conocimiento del negocio, ¿sí? Y ser una persona de recursos humanos, pero orientada o especializada en determinado negocio, ¿sí? Entonces, tal vez, digamos, vos no terminás cayendo en el recursos humanos centralizado de la compañía, es decir, el negocio A, el negocio B, el negocio C de la empresa, iban todos al mismo antes. Entonces, ahora lo que se hace, lo que está de moda hace unos años ya, es tener business partners, en este caso de recursos humanos, lo que hace es, digamos, tener mayor conocimiento sobre cómo las cosas que están sucediendo dentro del negocio A, entonces tendrá el HRBP del negocio A, entonces le van ahí y ese tipo, a lo sumo, o resuelve o eleva a recursos humanos centralizados de la empresa si fuese necesario. Generalmente todo se resuelve ahí con tu HRBP, con el de tu negocio. Y muchas veces con compras pasa lo mismo, digamos. Hay veces que hay compradores asignados al negocio que entienden mucho más las prioridades, que entienden, que le da cierto poder de negociación porque está manejando varias cosas relacionadas a tu negocio. Entonces, está más focalizado. Sí. Hay una tendencia hace unos años ya en ese sentido. Sí, eso es cierto. La verdad es que bueno, nada. O sea, la Yo situación creo que puntual. también cuando están divididos por categoría, los compradores también son como más útiles porque conocen mucho la categoría de lo que están trabajando, entonces pueden llegar a conseguir mejores costos, conocen capaz que más proveedores, o sea, tienen más por ahí. Cuando alguien abarca muchas áreas, sí es mucho más difícil a que tener el conocimiento específico de algo, qué sé yo, compras packaging, seguro que vas a conocer un montón, vas a tener un montón de proveedores, vas a tener más experiencia o vas a saber también negociar, entiendo yo. Sí, podemos hablar algo entendido de eso. A mí me tocó trabajar en un lugar donde había compradores separados por negocio. Tiene sus pros y sus contras como todo. O sea, tener un área centralizada le permite, digamos, abastecerse y generar mejores contratos, digamos, generar mejores compras por volumen. Si lo tenés eso disperso, tenés un tema. Y a mí me pasó estar una vez en un lugar donde yo pedí precio, digamos, siendo comprador por determinada cosa, y cerré un contrato por un montón de unidades de esa cosa, por así llamarle, y me sentía el campeón del mundo porque había negociado bárbaro, y el tipo me había hecho descuento, le saqué, digamos, tuve un montón de beneficios, y me sentía el lobo de Wall Street por poco, y de repente me enteré que en otro negocio, digamos, en otra área de la compañía, había otro tipo que había negociado otra cosa, y los precios eran la mitad de lo que yo había negociado. Y compró un volumen, digamos, igual al mío, ¿entendés? Entonces, en una de esas, si tuviese un poco más informatizado, por ejemplo, entonces uno pudiese ver el último precio que se compró ese producto y tuviese codificado, se lograrían mejores cosas, digamos. O si el mismo comprador está negociando para varias áreas lo mismo, tenés una ventaja competitiva en cuanto al margen de negociación que podés lograr. Entonces, eso, digamos, es un tema aparte, digamos. ¿Qué es mejor? Es un tema aparte. Dependerá de cada organización, depende de un montón de cosas. Me refiero, ¿qué es mejor? Si tenés un tipo o un equipo que te maneja las compras para toda la empresa, o si tenés tu negocio, te manejas vos, llamás a un proveedor, le decís, mandame 4 cajitas de esto, y el tipo te dice, bueno, te las mando, valen $500 cada una. Y para otro sector había comprado 1000 cajas de esas, y vos te podías meter en ese grupo y la terminabas pagando más barato, y te enteraste. Y el proveedor no tiene por qué decírtelo, porque vos lo llamás Hernán Bravo, y el otro se llamaba Diego Pérez. ¿Por qué yo te voy a decir? ¿Me compras 4? Yo te vendo 4. Bueno, esos son los problemas de los enfoques orientados a funciones, ¿no? Las barreras departamentales y lo que hablábamos antes, ¿no? Esto suele pasar bueno, pero también, por ejemplo, para conseguir ese precio que vos tenés que esperar 3 meses y vos necesitas ya el producto. Entonces, el enfoque por ahí orientado a funciones, lo que te permite, un poco lo que contaba Zoe que pasaba en Techin, por ahí, no sé, acá sí apelo a Zoe también, digamos que los tiempos que te marca esta empresa de compras, de adquisiciones,
no son los tiempos que el negocio necesita, digamos. Ujú. Y a veces hay que empezar a negociar, ¿no? Yo trabajé en compras, trabajé un año y me retiré porque no, dije, no, esto, atender esta gente es una cosa. Y la verdad es que había muchas veces que llegaban cosas que te decían, bueno, necesito, yo por ejemplo, yo compraba un poco de todo porque, bueno, me capacitó mi jefa era la coordinadora del área, entonces, bueno, hacía un poco de todo. Y, por ejemplo, venía uno, no sé, uno de Térmico Argentina y te decía, no, porque estas licencias si se me vencen, se me para producir y las necesito para la semana que viene. Y eran, no sé, $300.000. Y era como, yo no les contestaba, tipo, bueno, hermano, te hubieses acordado antes, y tenían cada encontronazo con el manager, porque claro, ellos querían adjudicar, y no se podía, porque obviamente tienen un proceso. Así que, bueno, nada, fue esa un poco mi experiencia en el ámbito laboral. Lo que pasa también que son, al ser todas compañías eh, públicas que participan en la bolsa, también están llenas de procesos a la hora de comprar y todo eso, están llenas de normas y cosas que se tienen que auditar para... Techin no es pública, ¿eh? ¿Cómo? Ojo con eso. No, pública porque Ah, participa en bolsa, no porque sea pública del Estado. pero no, pública, pero acordate que en el PowerPoint anterior tenemos bien las definiciones de empresas, no sé si lo terminaste de leer. Pública es la empresa del Estado, ¿no? Ojo con esa definición. Miralo. Un poco para que te quede callada un poco. O si se queda callada, que no mutee el micrófono, por lo menos. Claro, callate, ¿viste? Yo entendí que lo dijo como de público conocimiento, o sea, Sí, claro. No, yo lo entendí también, pero no, le corrijo, digamos, pues, metiendo el tema de que justamente la empresa pública, no sé, que cotiza en bolsa no significa que sea pública, eso, que diga, porque justo lo tienen definido en el apunte pasado, que era lo que tenían que leer ustedes, por eso lo comenté. Bueno, nada, a ver, no hay un proceso mejor ni peor. El proceso de gestión por procesos lo que tiene es que es mucho, por ahí está más orientado a la satisfacción del cliente, pero tiene el concepto de que es mucho más difícil de gestionar. Digamos, tiene que haber los responsables de proceso, dueños de proceso, tienen que conocer bastante de muchas especialidades, que eso no pasa cuando nosotros tenemos dividido por área de función. ¿No? O sea, en compras son especialistas en compras, ¿sí? Los de finanzas son especialistas en finanzas y los de producción son especialistas en producción. ¿Qué beneficios tiene el enfoque orientado a funciones? Nosotros obviamente apuntamos a lograr la gestión excelente de un sector particular, digamos, o de cada uno de los sectores involucrados. Es más fácil balancear las cargas de trabajo, digamos, en los distintos sectores porque tenemos referentes que conocen más de cada una de las operaciones puntuales. Digamos, yo tengo compradores y por ahí, digamos, hablando por los compradores, hoy hablamos mucho de los compradores, pero al tener muchas personas en un área que tienen un mismo expertise general, digamos, si bien yo voy a tener un comprador productivo, no va a tener el mismo conocimiento técnico, que por ahí no va a ser igual un comprador general que un comprador productivo, yo puedo llegar a preparar con una relativa facilidad a un comprador general para que compre productivo o viceversa. ¿Sí? Digamos, hay algunos aspectos que me permiten ser más versátil para balancear las actividades dentro de cada sector. Está muy claro quién es el referente del proceso, digamos, el gerente de compras o el gerente de finanzas, o lo que sea, cada uno de los gerentes están bastante claros, que en la parte, cuando nosotros hablamos de un enfoque orientado a funciones, por ahí a procesos, el referente del proceso por ahí se pierde un poquito más, pero con respecto a lo que es, digamos, el tema del cumplimiento de objetivos, volviendo a lo que es la parte de enfoque orientado a funciones, está bien trabajado con respecto digamos, se permite trabajar muy claramente con los resultados que tiene el área de manera particular. Si nosotros vamos
al enfoque orientado a procesos, vamos a ver que vamos a entender las necesidades del cliente interno, del proceso siguiente, y por eso vamos a poder ser más efectivos para cumplir determinadas cosas. Se mejora la comunicación entre los diferentes procesos que yo necesito para poder cumplir con el resultado, con el proceso funcional, digamos, porque por ahí el referente de una actividad con el referente de la otra actividad están los dos más alineados porque dependen al mismo dueño de proceso, entonces están más alineados. Obviamente que las medidas de desempeño están más alineadas al negocio, porque si yo estoy trabajando en un proceso core y mis indicadores de producción van a medir mi rendimiento sobre el proceso core, va a ser, digamos, un indicador que obviamente va a mejorar el proceso que me genera valor dentro de la empresa. Yo soy un excelente comprador, tengo un área de compras excelente. O sea, yo voy a tener un buen resultado parcial, pero no significa que por tener un resultado parcial mi resultado final sea mejor, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Al estar orientado, el proceso orientado a procesos, está orientado a la satisfacción del cliente, obviamente que todos mis indicadores de gestión van a estar, toda la parte de medición del rendimiento de mi proceso va a estar orientado a satisfacer al cliente, y obviamente eso va a hacer que satisfaga a mi cliente final, ¿verdad? Por default. Vamos a estar más alineados, o sea, justamente el enfoque orientado a procesos lo que busca es estar más alineado a lo que es los objetivos estratégicos de la organización. ¿Qué debilidades tiene un enfoque orientado a funciones? Las barreras departamentales, la articulación entre procesos, como bien hablábamos antes, es un poco más compleja. Y que, digamos, la generación de valor, digamos, por ahí es un poquitito más complicada de desarrollar, digamos, mucho más complicada de desarrollar que en el enfoque orientado a funciones. Ahora, ¿qué nos pasa en el enfoque orientado a funciones? El principal de las debilidades que tiene este sistema es el tema de la duplicación de actividades. O sea, si yo tengo que cada proceso va a tener un referente para realizar adquisiciones, obviamente que voy a tener seguramente muchas actividades que son duplicadas. Como no somos especialistas en la gestión funcional, digamos que, o sea, vamos a tener acá algunas situaciones, digamos, o sea, nosotros estamos hablando del tema de adquisiciones, obviamente, no tener un por ahí ser un especialista puntual, pero el referente del proceso no es un especialista en entender las situaciones que le va a pasar al comprador de su proceso, obviamente ahí va a haber alguna situación particular que se pueda cumplir. Y bueno, y una situación es que obviamente la complejidad de situaciones que van a pasar en cada uno de los eslabones que tengamos en cada proceso va a ser un poquito más compleja, ¿no? Y el último de los puntos de esta división, obviamente que el valor estratégico y el enfoque orientado a funciones va a estar trabajando en lo que es en el liderazgo apuntado a los costos, y el enfoque orientado a procesos va a trabajar fuertemente en lo que es la satisfacción del cliente, porque está orientado a satisfacer el proceso siguiente. ¿Sí? ¿Se entendió esto más o menos? Bien. ¿Qué es la integración? O sea, nosotros tenemos el proceso de planificación, el proceso de organización, que definimos cómo va a trabajar la empresa, y cuando trabajemos, esto lo hablamos el otro día, el pasaje de los procesos que se llaman los que son estacionarios o mecánicos, a los procesos que son dinámicos, va a pasar una etapa de integración. La etapa de integración es ver el listado de todo lo que yo necesito para poder generar la organización, para poder organizar la empresa que yo necesito administrar, que necesito pensar, qué recursos voy a necesitar para poder lograr poder llevar adelante mi negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la parte de integración? Bueno, o sea, agarrar el listado y decir, bueno, yo voy a necesitar una planta, voy a necesitar recursos humanos, voy a necesitar tecnología, voy a necesitar información. Toda esa situación que yo necesite, lo voy a obtener en la etapa de integración, ¿sí? Ese es el concepto básico que tiene el punto de integración.
¿Qué es la dirección? Que es el cuarto de los pasos de lo que es el proceso administrativo. Nosotros tenemos la planificación, tenemos la organización, ya tenemos todo diagramado para empezar a trabajar, y ahora lo que falta es empezar a trabajar, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ejecutar, empezamos a trabajar, le damos el arranque al proceso de trabajo, el proceso que nosotros queremos desarrollar, vamos a necesitar quien lo dirija, quien lo gestione. Bueno, la dirección va a ser justamente todos los procesos de gestión que sean necesarios realizar para que la organización funcione. Entonces, ¿qué tipo de actividades se van a desarrollar dentro del proceso de dirección? Primero, obviamente, toda la parte de desarrollo de la ejecución de todas las actividades que son necesarias para poder desarrollar el proceso administrativo, ¿sí? El segundo de los puntos es que se le va a pedir al proceso de dirección, va a ser la toma de decisión, ¿sí? ¿Cómo se va a decidir los diferentes tipos de aspectos que van a pasar dentro del proceso para poder definir qué es lo que va a pasar ante cualquier situación que pueda aparecer, ¿sí? Lo que nosotros vamos a pedirle a la dirección va a ser que elija la mejor acción posible. El tercero de los puntos que nosotros vamos a tener que gestionar, que la dirección de la organización va a tener que gestionar, es el tema motivacional. Cuando nosotros veamos las escuelas de la administración, vamos a ver que hay una escuela que se llama la escuela... ¿Escucharon hablar alguna vez del concepto de la pirámide de Maslow? Por ahí esto lo escucharon hablar alguna vez, el señor Maslow. Sí, no me acuerdo ahora, Sí, pero sí. me acuerdo el nombre. Pero bueno. O por ahí lo hablaron en el pensamiento, lo vi. ¿Te acordás qué era lo que decía Maslow, Jorge? ¿Era algo de las necesidades, puede ser? Sí. Que a medida que vas satisfaciendo necesidades más simples, aparecen más complejas, ¿no? Algo así era. Es una realidad. Lo que pasa es que yo no puedo pedirle a una persona que, por ejemplo, tenga actividades cognitivas de pensamiento, ¿sí? Le falta para comer. Digamos, si no Sí, o tiene descanso. cubierto, o descanso, o diferentes tipos de temas. O sea, se va eligiendo desde, por ejemplo, respirar, comer, dormir, después empiezan a aparecer necesidades básicas, después empiezan a aparecer necesidades afectivas, después necesidades de realización, digamos. Tiene toda una secuencia de pasos, que esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos las escuelas, pero es un punto muy importante para interpretar, digamos, qué es cuando nosotros trabajamos en empresas, tenemos que ver cómo esta situación de motivación se mantiene alta para que nuestros recursos, nuestros referentes de los procesos sean lo más efectivos posibles en su trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, hoy a la mañana, les cuento una situación que me pasó hoy a la mañana, tengo un cliente fijo que los ayuda en el tema de la gestión de todo el proceso productivo, y digamos, me llama el jefe de un sector, que el jefe del sector que realmente está subvaluado, está sobrevaluado, digamos, su posición está 2 pasos más arriba de lo que él podría dar como empleado, digamos, pero es el que hay y no hay otro, y la empresa no quiere contratar otro. Entonces me dice, o sea, estoy teniendo algunas situaciones problemáticas con él en la operación, pero bueno, la performance del sector que el tipo gestiona bajó drásticamente, bajó a la mitad. Entonces lo vengo persiguiendo, yo le puse controles, le puse toda una serie de factores para ayudas, le digo yo, políticamente le digo, para que te voy a poner a alguien que te ayude. Y hoy a la mañana el tipo me llama ayer y me dice que quiere hablar conmigo hoy a la mañana. Entonces, bueno, tengo una reunión con él, y él me dice que bueno, que pudo acomodar un poco la situación, pero que necesita que yo vaya y hable
con la gente que gestiona porque quieren hablar conmigo, porque están teniendo algunos problemas. Bueno, o sea, yo ahí tuve que tener algunos cuidados para, digamos, porque a veces uno no puede ir directamente a hablar con el grupo de personas, por temas sindicales y algunas situaciones particulares. Pero cuando ese tema lo pude solventar, fui a hablar con la gente, y la gente me empezó a contar qué problemas tenían. Y los problemas que tenían es que la empresa no les pagó, una persona tiene un título que no se lo pagó, que lo presentó en el año 2017 y le debe 3 años de un pago de un bono por el tema del título. Hay otro chico que no le pagan la UH, digamos que no sé qué problema hubo con el ANSES, y no le pagaron la asignación universal, no sé cómo se llama, lo que te pagan por hijo cuando sos empleado en relación de dependencia, y que para cómo le pusieron que tenía un salario, un tipo que gana 90.000 pesos, le pusieron que tenía un salario de 600.000 y casi tiene un problema con la FIP por el tema de ganancias. Y bueno, y la empresa a este grupo de personas no les está ayudando con el tema de la satisfacción de necesidades básicas. Entonces yo le voy a pedir producción a la persona cuando la persona no tiene las condiciones básicas satisfechas. Entonces, cuando nosotros, como gestiones de procesos o gestiones de empresas, tenemos que trabajar en una empresa que no tiene las necesidades básicas satisfechas, que muchas veces pasa, porque hay mucha gente que dice, yo he escuchado gente que dice, cuando trabajamos en ámbitos operativos, al operario lo tenés que apretar y le tenés que pisar la cabeza, porque cuando vos no le pisás la cabeza, después viene y te pide. Digamos, eso es una forma de gestión arcaica desde mi punto de vista, pero este punto motivacional es, creo, el punto más crítico que nosotros vamos a tener que trabajar. Ustedes recuerden, perdón que me estoy siguiendo por ahí un poquito con esto, pero recuerden que nuestro trabajo como ingenieros industriales va a ser un 70% social y político y un 30% técnico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos que ser gestores de organizaciones, vamos a tener que mirar mucho la relación interpersonal, la relación social, ¿sí? Es bastante importante eso, digamos. Y eso el que cree que va a estar ajustando tornillos, no eligió la carrera adecuada, le digo por si hay algún. Acá va a ser mucho de la parte de la gestión de las personas, de hablar con las personas y de entender qué es lo que pasa. Digamos, y tener el sentido común para entender que si yo tengo un problema con un pibe que no está cobrando la asignación universal, o sea, tiene problemas para llegar a fin de mes, que todos tenemos problemas para llegar a fin de mes, hay personas que por ahí no les cuesta muchísimo más, nos va a ser más difícil gestionarlo y va a estar menos motivado que una persona que por ahí esté un poquito mejor. ¿Sí? Después vamos a tener que hablar, en el proceso de dirección, vamos a tener que hablar del concepto de comunicación, cómo vamos a comunicar, ¿no? Digamos, vamos a hablar de la comunicación vertical, que es de arriba hacia abajo, digamos, cómo se comunican las decisiones, vamos a hablar de la comunicación interáreas, qué es una comunicación verbal, qué se comunica de manera verbal y qué se comunica de manera escrita. Digamos, eso es un tema importante, cómo certifico las cosas. Por ejemplo, una situación que me planteaban hoy con esto que contaba de la persona que no le pagaban el título. O sea, la persona fue a presentar el título y verbalmente le dijeron que ya lo había entregado, que se lo había aceptado. La verdad es que nunca le firmaron ningún papel. Entonces, esa situación hizo que la persona esté de los pelos, ¿sí? O sea, porque como lo presenté, no me firmaron nada. Entonces, a veces hay comunicaciones verbales, a veces hay que hacer comunicaciones formales, ¿no? A través de comunicaciones escritas que lo tenemos, y formales e informales, ¿no? O sea, muchas veces se pueden hacer comunicaciones informales y muchas veces hay que hablar del tema de qué se comunica en cada momento. Y el último de los puntos es el liderazgo, ¿no? O sea, que hablamos de lo que es la autoridad, digamos, la dirección maneja quiénes son los niveles de autoridad, quiénes son los niveles de supervisión y qué es lo de delegación, ¿no? La delegación es un punto muy importante, esto como charlamos lo vamos a charlar en la unidad de recursos humanos,
toda actividad que se delega la tarea, pero no se delega la responsabilidad, ¿sí? Cuando nosotros en un proceso directivo estamos dándole una responsabilidad, dándole una tarea a alguien, nosotros damos siempre tarea, pero no delegamos responsabilidades, ¿sí? Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Y el último de los puntos que nos falta trabajar es el concepto de control, ¿no? El concepto de control, que es el último de los estándares, el único de los hitos del proceso administrativo, habla de cómo voy a gestionar, cómo voy a analizar qué es lo que está pasando en los distintos elementos, en los distintos procesos de la organización, y cómo voy a poder definir, digamos, si lo que está pasando está funcionando bien o está funcionando mal, ¿no? Entonces hablamos, cuando tenemos este esquema, hablamos de la definición de estándares. Empezamos a pensar, empezamos a decir, che, ¿qué es lo que debería pasar? Que ese es uno de los puntos que nosotros vamos a trabajar como ingenieros industriales, vamos a definir qué es lo que debería pasar para que el proceso sea adecuado, ¿no? Cuál va a ser cuánto vamos a gastar del proceso, cuántos minutos vamos a gastar, cuántos recursos vamos a gastar. Justamente uno de los puntos que nosotros tenemos como ingenieros industriales es que definimos estas cosas, definimos cómo son los estándares y obviamente los controlamos a través de la medición, y obviamente que si detectamos algún problema lo corregimos, ¿sí? O sea, el proceso de control entra en la parte de corrección, ¿no? O sea, justamente la parte de reglamentación, una vez que tenemos hecho la parte de medición, si tenemos una corrección, lo corregimos, ¿no? Ese es uno de los puntos fundamentales que tenemos dentro del último paso del proceso administrativo, todas las etapas de control. ¿Cómo controlamos esto en la realidad? A través de la medición, a través de indicadores, ¿sí? O KPIs, los famosos KPIs que hablábamos en su momento, ¿no? Obviamente que acá hay muchas formas de mostrar los KPIs de un determinado proceso, pero a través de gráficos, de todas las herramientas ahora que se imaginen para poder ver este tema. Ahora, todo lo que es Power BI, todo lo que es Dashboard, todo lo que es eso, permiten ser muy imaginativo con todo lo que es la parte de mostrar datos y hacer análisis. Bueno. Profe, son tipo como mini ciclos de Deming, digamos, dentro de cada, como que hacer, chequear y eso. Sí, en realidad vos en esta parte lo único que vos lo único que haces, la parte que haces es el chequeo, ¿no? Claro, pero en todo, digamos, dentro de cada departamento como que son mini ciclos de Deming. Y en realidad nosotros lo estamos viendo desde el punto administrativo, pero sí, digamos, son un mini ciclo de Deming, ¿no? Para que los que no saben lo que es un ciclo de Deming, el ciclo de Deming es el concepto básico de mejora continua, que son 4 pasos, que es la planificación de una actividad, el hacer la actividad, el chequearla, y si después tenemos algún problema, la modificamos y volvemos a hacer, ¿no? Entonces por eso se habla de confusión, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con algo de lo que vimos? Bueno, les propongo los... Sí, Jorge, perdón. No, ese no, está todo bien. Ok, les propongo lo siguiente, nos tomamos un 21 a 18, volvemos 21 a 25 y hacemos las 2 presentaciones. Hernán, no sé cómo estamos con los trabajos prácticos. Hoy era una de las fechas de entrega. La verdad que no chequeé los que mandaron, pero hoy tenían que entregar. Vencía hoy una de las entregas. Desarrollo sustentable, ¿no? Claro. Así que bueno, si quieren... ¿Era hoy o la semana que viene? No, no era hoy. Si no me equivoco, era hoy, ¿eh? Era hoy, era el 3. Profe, Está puesto. Sí. ¿puede ser que no haya una tarea de entrega en el aula? Claro, porque a mí no me pareció nada que vencía en el aula, por eso. Claro. Yo ya lo tengo listo el TP, pero no subí Sí, nada. nosotros también. Bueno, puede ser, generamos por ahí... Generamos, pero la fecha era hoy, porque fíjense en
en el grupo donde pusieron el cronograma, no me acuerdo quién fue que lo Sí, subió. TP2, 3 de junio. Bueno, no hay problema, ahora mientras estamos en el recreo, generamos la tarea y lo hacemos. Bueno, son 19:20, vamos a atender 5 minutos más, 21:30 volvemos y ya hacemos las dos presentaciones, si les parece. Bien. Buenísimo, Bueno. muchas gracias. Prepárense grupo 4 y 5, como dijimos Grupo antes. 5 primero, dijo que queríamos Grupo 5, presentar, sí. así que grupo 5 primero. Bien. Listo. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno. Vamos. Vamos arrancando. Bien. A ver, grupo 5. ¿Anda por ahí? Grupo Profe, ¿la 5. entrega ya la habilitaron o todavía no? Sí, ya está habilitado. Ok, ahí lo subo. Ah, perdón. ¿La tarea dijiste o para compartir pantalla? No, la tarea en el aula virtual, Diego, dicen. ¿La habilitaste vos? No. Ya te la habilito. Mientras tanto, el grupo 5 que se vaya preparando así, expones, por favor. Tengo una consulta yo mientras tanto. El TP dura solamente parte del primer cuatrimestre. ¿Y el segundo cuatrimestre va a haber otro TP o Sí, va a haber simplemente? otras TP. Ah, ok, ok. ¿Alguien del grupo 4? ¿Del grupo 5, perdón? Supuestamente querían exponer primero. Bueno. Grupo 5 a la 1, grupo 5 a las 2. Bueno, grupo 4. Sí, estoy. Bueno, cuando quieras, arrancás y mientras, Diego, si vos podés ahí habilitar eso, yo los voy. Sí, tranquilo, tranquilo. Arranquen, chicos. Igual que la vez pasada, 10 minutos, lo mismo que hicimos. Perdón, Hernán, sabés que estaba releyendo los mensajes y Grupo ahora 5 son. mandó al grupo 5 a. ¿Pero ella del grupo del grupo 4, Antonella? Yo soy de 4, ¿sí? ¿Y El los grupo mandaste a los del 5. grupo 5 primero? ¿Cómo? Los mandaste a los del grupo 5 primero. Dijiste, porque acá pusiste, porfi, si puede dar el grupo 5 primero. Profe, el grupo 5 creo que somos nosotros, ya rendimos. Ustedes no son el 3, yo tenía que era el 3, pero de memoria te digo. Yo también tenía memoria que éramos el No, 3, pero el ahí. primero que yo no había sido el 3, la vez pasada hicimos 1 y 2, o me equivoco. Para mí nosotros somos 3, mi grupo me está diciendo que somos el 5, no sé qué tienen ustedes en lista. La clase pasada fueron el 1 y el 2, o sea, expuso, me acuerdo que fue en orden. Dijimos grupo 1 y grupo 2. Y la primera, y la vez anterior, está en el chat, yo me fijé y decía grupo 3, que había rendido. No, sí, me equivoqué, yo está bien. Sí. Nosotros sí somos, ya rendimos. Por eso, falta el 4 y el 5. Sí. Bien. Pero el grupo 5, evidentemente, no hay nadie. Bueno, Hernán, que rinda el 4 y. Bueno, vamos con el 4, Antonella. Dale nomás. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ah, perdón. Bueno, nosotros vamos a hablar de la publicidad y de la propaganda. En principio, bueno, la publicidad y la propaganda tienen en común que las dos presentan y promueven y divulgan un mensaje, pero la diferencia es el objetivo con que cada una comunica el mensaje. Perdón, Antonella, fíjate si podés ponerlo como modo presentación. Ahí abajo a la derecha, abajo, no, con el mouse abajo, no, ahí, el de al lado, que es como al lado del signo menos. En tu pantalla abajo a la derecha hay un signo menos y un signo más. Ahí está. Como sugerencia, te estoy tirando un tip, digamos, pero la idea es que hacer la presentación. Dale. Sí. Bueno, mencionaba que la publicidad y la propaganda tienen en común que ambas buscan presentar y divulgar un mensaje, intentando ser persuasivas, pero la diferencia es que
tienen otro objetivo en cuanto a la comunicación del mensaje. En principio, la publicidad se basa en medios audiovisuales de marketing, emplean mensajes, algunos que pueden ser patrocinados, son impersonales, e intentan vender un servicio, un producto o una marca. Son básicamente comerciales. La publicidad tiene 3 objetivos: persuadir, que sería influir sobre la voluntad del comprador o de la persona a la que le están mostrando, digamos, la publicidad, para que pueda modificar su comportamiento, su elección ante un servicio o un producto que quiera adquirir. Informar, porque le hacen, transportan la información que tienen respecto al servicio o al producto, los beneficios que da, la promoción, no sé, un horario si es un servicio, las características de un producto. Y por otro lado, buscan recordar, que se hace como un efecto de punto gatillo, que sería como recordar el momento de la compra para que elija el producto frente a otros. Por ejemplo, bueno, nosotros pusimos acá el ejemplo de Dermicina para aliviar todas las afecciones de la piel. Es como que te queda el recuerdo de la propaganda, sería, y a la hora de comprar un producto que busques que resuelva ese dicho problema, te quede la imagen de Dermicina. Bueno, otras diferencias entre publicidad y propaganda, es el objetivo, como mencioné, es la principal diferencia. La publicidad tiene información más trivial, la propaganda es más ideológica, por ejemplo, con partidos políticos o educación sexual, son, por ejemplo, o distintos grupos sociales. La publicidad es creada con un objetivo de un fin de lucro por empresas. No suelen tener resultados duraderos en el tiempo, sino que son momentáneos, y buscan resolver un problema del día a día. Por otro lado, la propaganda sí tiene resultados más duraderos en el tiempo, logra una mayor adherencia y comunica verdades respecto a su ideología y a su intención, o sus valores y objetivos dentro de su mensaje. Bueno, hay distintos tipos de publicidad. Hoy una de las más comunes es la publicidad online. Bueno, la publicidad impresa pueden ser pancartas, volantes, el boca a boca, la publicidad de medio radiofónico, que todavía también es muy utilizada, las canciones, Marolio, muy conocida, la publicidad en televisión, vallas publicitarias, telemarketing, el telemarketing Movistar, conocemos, o claro, las empresas telefónicas lo usan mucho. Bueno, cada negocio tiene que estudiar qué tipo de publicidad le es más adepto, dependiendo de qué quiera ofrecer, ya sea si es un producto o un servicio, y dónde lo quiera ofrecer. Bueno, la publicidad tiene distintas técnicas por las cuales intenta llegar a nivel psicológico o sociológico a las personas. Hay muchos estudios hechos que son útiles para la hora de elegir qué tipo de publicidad se quiere utilizar. ¿No? Eso es todo. Ay, perdón. Ok. Bueno, bien, a ver, comentarios así, digamos, sobre la presentación, digamos, duró menos del tiempo, digamos, menos de 10 minutos, creo que bastante menos, si no conté mal, habrá durado 5 minutos, o 6 minutos. La idea también un poco era que el resto de los participantes del grupo también por ahí intervenga un poquito, si hace falta, pero bueno, está bien, igual podía ser uno. Comentarios así sobre la presentación, a ver, como para que lo tengan en cuenta para la presentación final, como dije la vez pasada. Acuérdense de cuando arrancan, digamos, tratar de que sea formal, de directamente que sea
en modo presentación, digamos, ¿sí? Digamos, me dio la sensación de que fue muy informal de la manera en que lo hiciste la presentación, digamos, sobre todo cuando arrancaste, como que, bueno, pusiste el PowerPoint y, bueno, mostraste todo, digamos, el formato y todo. La idea es que sea un poquitito más prolijo. Les digo tips para la presentación final, porque ya hemos hablado sobre cómo presentar. La vez pasada, mejor dicho, hubo presentaciones muy buenas. Me acuerdo la que hizo Zoe, que tenía otro tipo de animaciones, fue un poco más formal. Después también cuando vas explicando, digamos, no hace falta ir moviendo el mouse todo el tiempo sobre la pantalla. Digamos, es como que, yo sé que lo usaste como de guía, digamos, uno tiene la costumbre de ir moviendo el mouse por la pantalla, pero no está tan bueno eso. Y bueno, después un poquito lo que sería la forma en que están puestos los textos. Algunos están puestos digamos, estaría bueno que estén un poco justificados de otra forma, digamos, como están puestos los textos, entonces es más visual eso y algo más subjetivo, pero me parece que estuvo bien, ¿sí? Pero creo que se le podía dar una vuelta de rosca más. Sirve de práctica como le sirvió a todos hasta ahora, las que vienen haciendo. Recuerden que en la presentación final tiene que durar lo que dice la consigna, la presentación, ni más ni menos, ¿sí? Y tiene que cumplir la mayor formalidad posible, ¿sí? Y está bueno que se vayan haciendo por ahí algún pase entre la gente del grupo. En la presentación final es mandatorio, pero también podía servir esto para practicar. Igual estuvo bien en términos generales. Bueno, gracias. Diego, ¿sí? No, coincido plenamente con lo que decís vos, dijiste casi todo lo que yo vi de la presentación. Me parece, digamos, que estaba viendo un poquito, estaba refrescando un poquito. Me parece que cumple los lineamientos básicos que habíamos dado por el trabajo y para una primera presentación está más que bien. Como práctica me parece perfecto, digamos, que todos los grupos lo usan como práctica, no vi las presentaciones pasadas, pero bueno, vamos a ver cómo sale cuando hagamos la del trabajo práctico, que esa es la que vale. En este caso, la verdad es que me pareció, el tema en sí se explicó bien, las definiciones son correctas, así que bueno, por mi lado no hay mucho más para agregar de lo que comentó Hernán. Gracias. Gracias Antonella. Buen trabajo. Gracias. Bueno, Hernán, creo que falta un grupo a exponer y el grupo no está. No está, digamos. Pero qué raro que no haya nadie, ¿no? No haya nadie del grupo, digamos. Yo no revisé la lista, pero justo no hay ninguno del grupo. Bueno, igual hay varios ausentes, ¿no? Digamos, ahora sí. Hay varios que ya se fueron. Bueno, gente, ahí ya tienen la tarea lista para cargar. Les pido disculpas por la tardanza de hoy. Igual... yo creí que... No, perdón, Diego, te interrumpí. Iba a decir otra cosa, ahora lo comento, dale nomás. Sí, no, le pido disculpas por la tardanza de hoy, pero bueno, se me extendió la reunión que tenía y bueno, no llegaba. Supuse que a las 19:30 lo iba a poder solucionar y bueno, se complicó un poquito más. La semana que viene vamos a empezar fuerte con lo que es teorías de escuelas de la administración. Es un tema troncal de la materia. La verdad es que tenía pensado hacerlo presencial, la clase la semana que viene, pero por un tema mío personal me conviene más hacerlo de manera virtual, así que bueno, ya vamos a ver cómo nos acomodamos para hacer clases presenciales, ¿sí? Si no hay ninguna duda, ningún tema, ya están liberados y bueno, nos encontramos en la clase que viene. Perfecto. Hasta luego y bueno, nos quedamos nosotros por cualquier cosa. El que se quiera quedar a consultar algo lo puede hacer. Diego, entonces quedó ya cerrado el tema del aula virtual. Yo también en ese caso, la verdad que yo creí que estaba, menos mal que lo comentaron, así que bueno. Ya gracias, Santiago. Igual. ¿Cómo? Profe, una consulta. ¿El próximo TP para qué fecha tiene? ¿Tiene idea usted? El otro. Eso lo pusimos en el grupo. Ahora mismo me fijo y te lo repito, no hay problema. No, me fijo en el grupo, listo. La entrega del TP3 es el 17 de junio. Perfecto.
Bueno, muy bien. Listo. Chao, gente, hasta luego. De la Nos próxima vemos. mismo fin de semana. Chao, hasta luego. Buena semana. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, buen fin de semana. Suerte.